Oramos una vez más y nos metemos a la Biblia. Oramos. Gracias, Vitelma, muchas gracias. Señor Padre Celestial, le damos gracias una vez más por tu amado Señor Jesús. Gracias por su obra en la cruz, gracias por tu gran amor, por tu entrega, Señor, y por todo lo que hiciste, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, te damos gracias porque sabemos que solo podemos estar aquí, Señor, por tu perdón, por tu amor, porque tú nos sostienes, porque tú eres fiel, como recién escuchamos. Tú eres fiel, tú eres el que destruye los ídolos en nuestras vidas, Señor. Los quita, de a poco, pero los quita, Señor. Tú eres fiel. Y confiamos en ti, y Señor, te pedimos, abres nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos verte a ti, Señor, que podemos ver tu gloria en tu palabra, en tu persona, en tu obra, Señor, en todo lo que estás haciendo, lo que hiciste y lo que harás, Señor. Te pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Estamos en Job, en el libro de Job, capítulo 17. Nos toca el capítulo 17. Leemos el texto sin introducción. La mayoría creo que sabemos dónde nos encontramos en la historia de la Biblia, en la historia de Job. Nos metemos al capítulo 17. Estamos en medio de las conversaciones de Job con sus amigos. Conversaciones de Job con Dios, sus gritos de angustia, su llanto, sus preguntas, sus pedidos, sus súplicas. Y ahí estamos leyendo del versículo 1 del capítulo 17. Dice así, Job sigue llorando a Dios. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. El que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueran arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Hasta aquí la palabra de Dios, este grito de angustia. Una vez más, un grito nuevo, como ya lo hemos escuchado varias veces. Ahora, subiendo acá, quiero preguntarnos a qué vinimos. Después de leer este texto, ¿a qué vinimos? Aquí, ¿no? Acá hay un montón de gente, mientras subíamos estaban bajando, ¿no? Bajando al río. Bajando a refrescarse en el río, obviamente, ¿no? ¿A qué vinimos? A una sala pequeña sin aire acondicionado, ¿no? En pleno verano, 30 y pico grados, ¿no? ¿Qué vinimos a ver? ¿Qué vinimos a leer? Hemos leído este capítulo 17 y dije, ¿y ahora qué? Me acordé en la preparación que el Señor Jesús mismo una vez preguntó a sus oyentes
¿Por qué viniste? ¿Por qué saliste a ver? Cuando él hablaba de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Por qué saliste a ver ahí en el desierto? ¿A qué fuiste? ¿No? Y Jesús pregunta, ¿fuiste a ver una gala de moda? ¿No? ¿Fuiste a ver qué ropa se pone Juan? ¿O qué fuiste a ver? ¿No? Y más tarde le hace, eso está en Lucas capítulo 7, pero más tarde le dice, le compara esa generación, ¿no? Él está hablando sobre todo a los religiosos, a los sacerdotes. Les compara, le hace una comparación, ¿no? Cuando le explica, ustedes son como los niños, ¿no? En la calle. Cuando tocamos una canción alegre, no bailaste, no bailaste, no bailaron ustedes, no bailaron. Y cuando les cantamos una canción triste de muerte, no llorasteis. ¿Qué quieres? Acá Dios nos invita, en Job y en este capítulo de hoy, nos invita a llorar con Job, ¿no? A escuchar esta música, esta canción de angustia, de tristeza, de desespero, nos invita a llorar con Job, aquí en este capítulo, ¿no? No nos toca bailar, sino nos toca llorar. Ya conocemos la historia, al menos la mayoría de nosotros. Job no está en angustias, no está llorando sin razones, ¿no? Pasó por la pérdida de sus bienes, de su siervo, de la pérdida cruel de sus hijos, la pérdida de su salud, la pérdida de sus amigos, y pierde también, al parecer, su relación íntima que tenía con Dios, ¿no? Lo está lamentando eso también. Hasta el capítulo 17, ya estamos en el capítulo 17, Dios no le está respondiendo. Dios no le está respondiendo a Job todo lo que le pasó, sino Dios hasta aquí guarda silencio ante Job y deja hablar a los amigos, los deja denunciar a Job, los deja tratarlo y condenarlo como si fuera un malvado y un impío. Los únicos que hablaron hasta ahora son sus amigos que lo denuncian, ¿no? Que se alejan cada vez más de Job, que crean cada vez más un abismo gigante entre Job y ellos, ¿no? Pero siempre nos acordamos, en cada capítulo estas que leemos, siempre nos acordamos el inicio del libro, los primeros 2 capítulos, donde sorprendentemente, importante considerarlo siempre, Dios avisa a sus ángeles, Dios avisa a sus lectores del libro, a todos los oyentes, a todos los que escuchan, a nosotros hoy, que Dios mismo está muy contento con su siervo Job. No solamente esto, sino Dios también dice que afirma que no hay otro tan temeroso de Dios como Job en la tierra. No hay otro tan fiel como Job, ¿no? Dios está muy contento con Job. En contra de toda apariencia. Y también descubrimos que Job, lo hemos visto en todos estos capítulos, Job ama a Dios. Como Dios mismo le da testimonio, Job ama a Dios y por eso cuando sus amigos lo condenan, ¿qué es lo que hace Job? Job socorre a su Dios, diciendo en el capítulo anterior, que lo hemos leído la última vez, en el 16, versículo 20, Job 16, 20, dice a sus amigos, disputadores, y esto es como un resumen, lo pueden tomar como un resumen de todas las discusiones entre Job y sus amigos. Dice Job a sus amigos, disputadores son mis amigos, depende de la traducción que tienen, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. No los desecha a sus amigos, no se aleja, se queda ahí, los sigue escuchando, les sigue contestando, pero dice, mis amigos son todos unos consejeros inútiles, yo ante Dios
derramaré mis lágrimas. Y esto es lo que está haciendo Job aquí también en el capítulo 17. Job cree en un Dios, y creo que esto es significativo, Job cree en un Dios que escucha el llanto de angustia de su pueblo. Que escucha. Atiende, como todos los salmos nos hacen acordar, que Dios atiende a los que están llorando y clamándole y derramando sus lágrimas ante Él, ¿no? También entendemos que esa enseñanza importante que Dios a veces permite en la vida de sus hijos tiempos cortos o largos de dolor, confusión, angustia, soledad, hostilidad, pérdidas dolorosas. Por eso encontramos libros como el de Job y ejemplos como el de Job y textos como el capítulo 17. Dios lo permite en la vida de sus siervos, ¿no? De sus hijos y hijas. Derramaré mis lágrimas ante Dios, dice Job, y esto lo hace cuando empieza en el primer versículo del capítulo 17, que recién lo leímos, cuando Job dice, mi aliento se agota. La traducción alemana dice ahí que hay confusión en su espíritu, ¿no? Hay confusión. O como dice la Reina Valera, mi aliento se agota. Estoy cansado, ¿no? No entiendo. Y él dice, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, ¿no? Se burlan de él. En cuya amargura se detienen mis ojos. En otro lugar dice que me escupen en la cara, ¿no? En el versículo 6, un poco más abajo, todo el capítulo 17 está penetrado de esto, de este llanto. En el versículo 6 leemos en nuestro capítulo, Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. El desprecio que le tiene la gente, ¿no? Aquel que era, ¿quién? Un hombre temeroso de Dios, que siempre sigue siéndolo, pero ese hombre a quien la gente corría para buscar consejo, para buscar consuelo, para buscar ayuda. Ahora, ¿qué está pasando? Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. En el versículo 7, mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Oscuridad. Valle de sombra, confusión, que Dios permite en este momento en la vida de su siervo, de su hijo, de aquel que Él, ante sus ángeles celestiales, ante sus ejércitos celestial, destaca como un siervo tan amado. Versículo 11 sigue lo mismo hasta el final del capítulo. Versículo 11 dice, pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón, ¿no? Los planes que tenía, los deseos que tenía, están siendo arrancados. Sigue en el versículo 13, si yo espero, ¿qué es lo que me espera? Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, y a los gusanos, mi madre es mi hermana. Ahora, si lo miramos así, sin meternos mucho al contexto, sin querer amargarnos la mañana, pero todo este destino que Job describe aquí no está tan lejos de cada uno de nosotros, ¿se dan cuenta? No está describiendo, no está diciendo cosas locas, fuera del mundo, de otro planeta. No está tan lejos lo que está describiendo aquí de cada uno de nosotros, ¿no?
Fíjate bien la finalidad de la vida sobre la tierra, la fecha de vencimiento que cada uno de nosotros tenemos imprimido en nuestro cuerpo, ¿no? Grabados. Muchos deseos y planes no cumplidas. Y al último dice que los gusanos me esperan. Me estoy familiarizando, me estoy acostumbrando, me estoy acercando a mi final, ¿no? Lo que me espera, corrupción. Todo se está corrompiendo. Pero mientras Job canta esta poesía, ¿no? Está escrito poéticamente. Mientras Job canta esta poesía, esta canción de muerte, Dios abre nuestros ojos para que veamos las cosas que Job todavía no puede verlo con claridad. Pero también abre los ojos de Job, Dios. Nosotros sabemos, Job todavía no, o no completamente, nosotros sabemos la vida de Job contra toda apariencia y opinión del mundo entero es una vida vivida en la presencia de Dios, ¿o no? Y bendecida por Dios en cada momento. O como la Biblia lo pone, el rostro de Dios nunca se apartó de su amado siervo Job, nunca. En contra de toda apariencia, en contra de todas las opiniones del mundo entero, sus amigos, Dios está ahí. Job no lo siente, Job no lo ve, pero Dios está alrededor de él como gran protector de su alma. ¿Cómo sabemos esto? Es fácil decir, ¿no? ¿Cómo sabemos esto en el caso de Job? Lo he mencionado muchas veces y lo sigo mencionando. Todos los anhelos, todos los pedidos y oraciones que Job hace en estos capítulos, inclusive lo que él está haciendo ahora en el 17, que vamos a ir mirándolos, todos estos pedidos, Dios los atiende, los escucha, los contesta, los cumple, más de lo que Job en sus sueños más fantásticos puede imaginarse. Hay una excepción, siempre, los pedidos autodestructivos de Job, Dios no los contesta, ¿no? Cuando Job desea nunca haber nacido, cuando Job desea haber nacido como aborto, ahí Dios no atiende estos pedidos malos de Job. Pero luego no hay un pedido bueno que Job pronuncia ante Dios que no se haya cumplido de una forma mucho superior al pedido original de Job. Mucho superior. ¿Te das cuenta cuando oramos conforme a la voluntad de Dios? Él cumple los anhelos de nuestro corazón. Dios mismo, el Espíritu Santo, traduce nuestras oraciones, los pone ante Dios, ¿no? El Padre, para dar mucho más de lo que pedimos. Lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Lo dice, lo explico en Efesios 3:20 y lo vemos en la vida de Job, cumpliendo en el tiempo, ¿no? En la historia de la salvación de Dios. Efesios 3, capítulo 3, versículo 20, los versículos conocidos, dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por todas las edades. Esta incluye la edad de Job, incluye la edad del apóstol Pablo, incluye nuestra edad, incluye ahora, hoy, aquí, tú sentado aquí. Hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Job no entendió. Pero derramó sus lágrimas ante Dios. Por los siglos de los siglos. Significa también hoy, significa mañana, también para tus hijos. Esto es una palabra gloriosa, y lo vemos como ejemplo cumpliéndose
en la vida de Job, ¿no? En los testimonios y gritos y súplicas de Job. Te invito a llorar con Job, pero también te invito a orar como Job, llorar y orar, o como dijo el Diego, no desperdicies tus lágrimas, ¿no? Como también los salmos nos cuentan. Mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Hay que ir a casa y hacerlo, ¿no? Hay que hacer esto, haz lo mismo. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Un resumen de todo lo que sucede en estos discursos entre Job y sus amigos. Volvemos al texto. Te pregunto, ¿estás pasando por un tiempo difícil? Mira cómo lo está pasando Job. Está hablando con los gusanos. Está hablando con los gusanos. Algo nuevo. En versículo 14, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, y a los gusanos, mi madre y mi hermana, ¿no? Lo que le está pasando a Job no es un día malo, no es una semana mala, un año malo. Está esperando una muerte dolorosa, sin familia, sin amigos, sin alguien a su lado. Los que sí están presentes son burladores, según él, que le escupen en la cara, ¿no? En su momento más vulnerable, la hora más negra de su vida. Angustias, llamo esto que recién hemos escuchado, angustias. Es el primer punto, angustias. El segundo punto, con el versículo 3, súplicas. Los súplicas de Job, mira lo que pide Job. Mira lo que pide. Prestemos atención en este. El versículo 3 dice Job, dirigiéndose a Dios directamente, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Ahora, ¿te das cuenta lo que pide Job aquí? Para entender bien lo que pide aquí, miremos lo que no pide. ¿Qué no está pidiendo Job a Dios? Job no pide un milagro de sanación aquí, en este versículo. Job no pide que Dios le devuelva su familia, sus siervos, sus bienes, su salud. Nada de esto. Job no pide por las cosas que más tarde en su vida Dios le dará, ¿no? No pide por eso. Si conocemos todo el libro, y lo conocemos, la mayoría de nosotros, Dios restaurará su posición social, su bienestar económico, su salud, sus amistades y muchas más cosas, ¿no? Pero Job no pide por eso aquí en el 17:3. No pide por eso. Y pienso que es muy importante ver y entender que Job no pide esto, cosas que había perdido. El asunto central no son las cosas. ¿Se acuerdan la acusación de Satanás al inicio del libro? Cosas. El acusador dice para Job lo más importante son las cosas, sus bienes y su salud. ¿No? Dios demuestra aquí que el corazón de Job está atado al corazón de Dios. Y no a las cosas. Las cosas Dios las puede dar y quitar a cualquier persona en cualquier momento. El asunto central tampoco son las circunstancias que siempre cambian, ¿no? Sino la relación con Dios y luego también la relación con sus amigos. Date cuenta, dos cosas. Job le pide a Dios ¿qué cosa? Por favor, dame fianza. Dame fianza. Que mi protección sea cerca de ti. Oh Dios, dame fianza. ¿Qué significa dame fianza? Primero, ¿qué significa dame fianza? Y segundo, también, ¿a quién pide esto? Job.
¿A quién dirige Job este pedido, esa petición? Es a Dios, obviamente. Dame fianza, oh Dios, es decir, Dios, te pido una firma. Te pido una firma, una garantía por mí, por mi alma. Ponte en mi lugar. Cumple lo que yo no puedo cumplir. Dame fianza, oh Dios, ¿qué significa? Lo que yo no puedo pagar, págalo tú en mi lugar. Seas tú, oh Dios, mi protección y mi salvación. Dame fianza, oh Dios, significa que Job le pida a Dios de unirse a Job en base de un contrato legal, con un compromiso vinculante para Dios. Job, ¿qué puede ofrecer en su posición? Nada. En su estado, mucho menos. Job le pide a Dios un compromiso, a comprometerse con Job, un contrato, una firma, una garantía, una fianza. Job está diciendo, en otras palabras, si yo me hundo al Seol, al lugar de los muertos, me quiero hundir con Dios. Con Dios a mi lado. Con Dios a mi lado. Se dan cuenta que es un pedido glorioso, un pedido que Dios literalmente, y mucho más glorioso, lo cumple cuando el Señor Jesús muere en la cruz y gusta la muerte por todos, ¿no? Hebreos se nos pone, Hebreos capítulo 2, versículo 9, se nos pone más claro como nada. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El pedido de Job, dame fianza, oh Dios, es contestado con la encarnación, con la obra, con la muerte, con la resurrección de Cristo, el Señor. Y también a través de su oficio como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿no? Como explica Hebreos. Hebreos 7:22 también lo pone la misma palabra que utiliza Job. Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho, ¿qué cosa? Fiador. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y en el 24, Hebreos 7 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, quiere una garantía inmutable, por lo cual puedes también salvar perpetuamente, seguro, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjate el pedido exacto de Job. Oh Dios, él dice, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. ¿Quién está cerca de Dios? ¿Quién está cerca de Dios? El Señor Jesús, ¿no? A la diestra del trono. Sea mi protección cerca de ti. Así será, así es, Job. Amén, a tu pedido. De una manera, wow. Nuestra protección está cerca de Dios en la persona del Señor Jesucristo, que intercede por nosotros siempre, pidiendo justicia, pidiendo salvación, pidiendo que Dios mire su obra ya cumplida, ¿no? La salvación ya hecha, pidiendo protección eterna para su pueblo. Ahora, yo estoy convencido que los pensamientos de Job no están en lo que perdió, tanto en eso. Obviamente sufre la pérdida. Obviamente la sufre de una manera terrible, pero los pensamientos de Job no están tanto en eso, ni tampoco tanto en cómo recuperar lo que perdió. Porque podemos llegar a decir, si conocemos todo el libro, bueno, Job está aguantando hasta que Dios restaura su riqueza, ¿no? Hasta que Dios le vuelve a dar vacas y cabras y casas y siervos, más que antes. Vale la pena sufrir, Job, porque después Dios te va a dar más casas que antes. No es esto. No es esto el punto. El libro de Job no se interpreta
a través del final ahí, de Job, también, pero no solo. No es eso. Casas, vacas, hijos, familia. No es esto lo que pide Job. Los pensamientos de Job están centrados en la persona de Dios y su obra salvadora, su justicia y su relación con el hombre, ¿no? Su relación con Él. Cómo Dios se relaciona con nosotros. Cómo puedo estar cerca de Dios. Acá hacemos una excursión, les pido acompañarme y pensar en Moisés. Solo un ejemplo para que nos demos cuenta cuál es el centro de la atención que tenemos que dar en nuestra vida. Moisés ante un pueblo, ¿se acuerdan? Ante un pueblo rebelde, desobediente, un pueblo que estaba a punto de apedrear a Moisés. Y Dios los quiere llevar a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Eso es el plan, a la tierra prometida, ¿no? Job los está guiando, ¿no? Como líder. A la tierra prometida donde fluye miel y leche. Y ahora, ¿qué le pide Moisés a Dios en el camino a la tierra prometida? ¿Cuál es una de sus peticiones? Porque Moisés en algún momento dice, aquí me quedo. Aquí me quedo. ¿Y qué le pide Moisés a Dios en el camino a la tierra prometida? En Éxodo 32, en el versículo 15 lo encontramos. Una pequeña petición. Pequeño pero grande. Pequeño pero significante para toda la Biblia. Lo encontramos en todos lados. Éxodo 33, versículo 15. Y Moisés respondió, ahora este versículo fuera de este contexto más o menos, ¿no? En el desierto, o en el monte Joreb, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El pedido de Moisés. Moisés le dice a Dios, déjanos en el desierto, déjanos aquí si tú no nos acompañes, si tú no me acompañes a mí, si tú no estás a mi lado. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo Moisés aquí? ¿Qué sentido hace ir a la tierra prometida o vivir en la tierra prometida donde fluye miel y leche? O estar en Suiza, donde hay mucho trabajo, donde se puede juntar un ahorro terrible, ¿no? Con un poco de habilidad y suerte. ¿Qué sentido hace ir a la tierra prometida si Dios no está acompañándome, ¿no? Si Dios no está a nuestro lado? ¿Qué sentido tiene acompañar al pueblo de Dios sin Dios? Moisés dice, ningún sentido tiene. Moisés dice, no quiero ni la tierra de Egipto, con todas sus riquezas y la vida cómoda, tampoco quiero la tierra prometida, donde fluye miel y leche, si Dios no está ahí, ¿no? Hebreos, uno de los textos más hermosos en la Biblia, Hebreos 11, hablando de la fe de Moisés, Hebreos 11, 24, Hebreo capítulo 11, 24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, salió del palacio, ¿no? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el mismo vituperio de Cristo que Job también está experimentando aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que el galardón que Moisés quería no era Egipto, ni tampoco era la tierra prometida. ¿Qué era? ¿Por qué salió para sufrir 40 años con el pueblo de Israel en el desierto
y morir en el desierto. Ni tocó un pie en la tierra prometida, Moisés, ¿se acuerdan? ¿Te das cuenta lo único que quería Moisés en su vida? Tener la presencia de Dios en su vida y que todo el mundo viera la gloria de Dios. En medio de la tormenta y luego de haber perdido todo, la oración de Job, aquí en Job, ¿cuál es? Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Esto lo dice Job aquí en este texto, después de haber pasado todo eso. Ahora estoy hablando irónicamente esto. Job, ¿qué estás pidiendo? Porque si no te enteraste, Job, este Dios hizo que perdieras a tus hijos, tus bienes, tu casa, tu salud. ¿Estás seguro que a este Dios tuyo quieres pedir su protección? ¿Te dan cuenta de lo que está pidiendo Job aquí? Después de todo lo que vivió, después que entendió muy bien que Dios permitió todo esto. Ahora le pedís a este Dios pedís protección. ¿A dónde le llevó la protección de Dios hasta ese momento? Hablando irónicamente, ¿no quieres cambiar tu Dios, Job? ¿A qué te llevó todo esto? Mira lo que pide, mira su oración, mira su súplica. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. ¿Te están dando cuenta que Job tiene su mente centrado en Dios, en la persona del Dios santo y justo, y hermoso y glorioso? Job no quiere cambiar su Dios. Job dice, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Te pregunto a ti, ¿cuál es tu anhelo, tu pedido? ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante? A ti, te pregunto. Moisés dice, no voy a ir a la tierra prometida sin la presencia de Dios a mi lado. Job dice, no voy a ir al sepulcro, al lugar de los muertos, sin tu fianza, sin tu protección, oh Dios. Seguramente conocen el Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Que volvió, el alemán, que volvió a su país en medio de la guerra, en medio del régimen de los nazis, que estaban matando a todos los que contradecían al régimen, ¿no? Volvió el Dietrich Bonhoeffer y según algunas fuentes, él decía esto, él se volvió a pastorear la iglesia allá en Alemania en medio de la guerra, lo llevaron al campo de concentración, lo mataron los nazis. Él supuestamente había dicho esto, ¿no? Antes preferiría estar con Cristo en el infierno que sin Cristo en el cielo. ¿Cuál es tu condición para seguir adelante? Para saber si vas a ir a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo determinás qué hacer y a dónde ir? Moisés sabía cómo tomar estas decisiones. Lo sabía. El Dietrich Bonhoeffer, ahí que se volvió a Alemania, sabía bien si tenía que volver a Alemania bajo el régimen de los nazis o no. Job sabía quién quería tener a su lado para morir. Job lo sabía. ¿Ven cómo gloriosamente Dios destruye a las acusaciones de Satanás? Dios hace brillar la fe de Moisés, de Moisés también y de Job en nuestro caso, ¿no? Dios hace brillar la fe de Job, hace brillar como para que todos los ángeles y todos nosotros nos damos cuenta que este vale más que el oro y que todo el mundo entero. La fe de Job vale más que el mundo entero, que Egipto y que la tierra prometida y que la leche en miel vale más. En este camino, al costado, Job también, y esto es algo especial, a mí siempre me llama la atención que Job no desecha a sus amigos, no los manda, bueno, tampoco puede, ¿no? No tiene la fuerza, pero en su camino Job reprende a sus amigos, ¿no? Los exhorta. A veces parecen palabras duras, pero
Miremos lo que dice en el versículo 4 de nuestro texto, dice, porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia. Él acá, como yo lo entiendo, habla de sus amigos, de la gente que están ahí. No solamente son los amigos, deben ser mucha gente que están ahí, ¿no? Es un espectáculo. Es un espectáculo, Dios lo ha hecho así. Era una persona famosa antes y en ese delirio también, ¿no? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Y en el versículo 8 a 10 dice, los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros, mirá lo que dice, mirá lo que... Pero volved todos vosotros y venid ahora, y le dice, y no hallaré entre vosotros sabio. Job sabe que el trato cruel y duro de sus amigos, la falta de compasión y misericordia, las burlas, las falsas acusaciones, no son de Dios. Job lo sabe que no son de Dios. Es más, son cosas que Dios aborrece, y Job lo sabe. Job advierte a sus amigos que su pecado es grave, serio, y llevará consecuencias. Las palabras de sus amigos, pero mucho más que las palabras, el trato de los amigos con Job revela y expone el pecado en su propio corazón, ¿no? El corazón de sus amigos. Job lo ve, lo siente en propia persona, lo ve, lo sufre y los advierte. Como un amigo. Los trata como amigos. Job entiende también que la enseñanza de sus amigos sobre Dios no está en la verdad, no está basada en la verdad. De hecho, si analizamos las palabras de sus amigos, nos hace acordar, en partes, a veces me hace acordar, al Evangelio de la Prosperidad. Cosa que Satanás menciona al inicio del libro. El Evangelio de la Prosperidad. Seguir a Dios por las bendiciones de Dios y no por Dios. Satanás lo menciona, la doctrina de los amigos lo refleja. Un evangelio falso, un evangelio que pone toda su atención en las bendiciones de Dios, pero no en el dador de las bendiciones. Exactamente como reprende o como acusa a Satanás en el libro, en el primer capítulo. Job refuta esto varias veces. Sus amigos, bueno, este es un resumen muy brutal que hago, pero sus amigos dicen, a los fieles le va bien y a los malvados le va mal. A los fieles le va bien, a los malvados impíos le va mal. Punto. Así gobierne Dios al mundo. Job refuta esto diciendo, estamos rodeados de gente malvado, de gente que maldice a Dios todo el día y le va bien. Viven en riquezas, disfrutan la vida, mueren tranquilos en presencia de sus hijos y nietos y bisnietos. No se encuentra el Evangelio en esta enseñanza. Sigue a Dios, es fiel, ofrenda, lee la Biblia, ora, cumple la ley y te va a ir bien. Hacé lo malo y te va a ir mal. Muchas veces en el mundo, y lo sabemos un poco, que muchas veces lo opuesto es el caso, ¿no? En un mundo con tanta injusticia es muchas veces lo opuesto, ¿no? Al que engaña le va bien, al que roba, al que se exalta a sí mismo, a los más grandes egoístas le va bien, por un tiempo. No se encuentra el Evangelio en esta enseñanza de los amigos de Job. La enseñanza de la prosperidad está muy atractivo, ¿no? Aparentemente, muy atractivo para el mundo, muy atractivo hasta para dentro de la iglesia, para mucha gente dentro de la iglesia. Está omnipresente, se ve en el tiempo de Job, se ve también hoy, está omnipresente. Pone
pone las necesidades de las personas, de nosotros, nuestro bienestar en el foco, en el centro de todo, toda la atención. Y se mezcla con el verdadero evangelio, se mezcla con la enseñanza buena, se mezcla, ¿no? Lo más importante, que vos psicológicamente estés bien, de salud físicamente estés bien y que prosperes. Dios quiere todo esto, ¿no? Dios quiere todo eso. Dios quiere todo eso, pero lo que Dios nos vino a enseñar, a decir, a mostrar su obra, es otra cosa. Es Dios que se encarna, que va a la cruz a morir por nuestros pecados, que resucita y que nos une a Él, para llevarnos a Dios, dice Pedro, ¿no? Para llevarnos a Dios. Eso es la meta, para llevarnos a Dios, ¿no? No para que tengamos una vida tranquilo. Por eso murió el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, último, la pregunta de los siglos. ¿Se acuerdan, y lo repito muchas veces, se acuerdan qué significa el nombre de Job? Uno de los significados, los eruditos que dicen que el lenguaje que se hablaba en ese tiempo, en esa región de Job, el significado de Job era ¿dónde está el Padre? Era como ¿dónde está el Padre? Y algunos estudiosos dicen que es un nombre que se solían dar a hijos cuyos padres no estaban, medio huérfanos, ¿no? O no sé, ¿dónde está el Padre? ¿No? Y Dios lo toma como testigo, ¿no? Y como tema central de todo. La pregunta central de los siglos: ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está Dios? Este grito. Leemos en versículo 15 y 16. Job hace exactamente esta pregunta para terminar su llanto. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? ¿Quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. ¿Mi esperanza dónde está? En medio de su aflicción, Job proclama la gran pregunta: ¿dónde está la esperanza? Para Job, para el ser humano, para la humanidad. Fíjate una cosa, si Job tuvo que clamar y gritar esta pregunta al cielo, Job, el mismo Job, el más fiel, el mejor seguidor de Dios en el mundo, tuve que clamar al cielo y preguntar: ¿dónde está mi esperanza? El mejor creyente, el mejor religioso, el mejor fiel de Dios, el mejor temeroso de Dios, tuve que preguntar y gritar: ¿dónde está ahora mi esperanza? ¿No? Si Job tuvo que clamar y gritar esta pregunta al cielo, ¿cuánto más todos nosotros, cada ser humano, tiene que preguntar y pedir una respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo nos salvamos? Y me gusta comparar, ya lo he hecho, pero compararlo a Job con el ladrón en la cruz, porque miran, Job necesitaba el evangelio como lo necesitaba ese ladrón en la cruz, de la misma manera. Ese ladrón que murió al lado de Jesús en la cruz, al costado de la cruz de Cristo. El ladrón ha hecho todo mal en su vida, terminó en la cruz, sabe que terminó en la cruz por todas las cosas malas que ha hecho, que merece estar ahí. ¿Y qué le queda? Acuérdate de mí, Dios, Jesús, Salvador, cuando vengas, cuando viene tu reino. Sálvame. Tú eres la única esperanza que me queda. El ladrón que ha hecho todo mal en su vida, su única esperanza es el Señor Jesús y su obra en la cruz. Job, que aparentemente y claramente hizo todo bien en su vida, siguió a Dios,
ayudó a los huérfanos, amó a Dios, temió a Dios con todo su corazón. El que ha hecho todo bien en su vida, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Pedir, preguntar por la misericordia, y la compasión y el perdón de Dios. ¿Dónde está ahora mi esperanza? Dios, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. El pedido glorioso y hermoso de Job, que por favor que sea todo nuestro pedido, tu pedido a Dios. Es lo único la única esperanza que tienes. No importa si sos un genio, no importa si sos lo opuesto. Que todo te sale mal, que todo sale bien, necesitas al Señor, la salvación, que interviene la intervención de Dios en tu vida. Búscalo, llámalo y derrama tus lágrimas ante Él. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu siervo amado Job, por tantos siervos, por toda esta nube de testigos que tenemos, Señor. Sea los ejemplos en la Biblia, Moisés, Job, el ejemplo fuera de la Biblia, como ese Dietrich Bonhoeffer, Señor, que volvió a Alemania para morir ahí. Pero quería pastorear, quería estar donde tú estás y quería que todos vieran tu gloria, Señor. Y eso sea nuestro anhelo, Señor. Que queremos estar al lado tuyo, que queremos estar en tu presencia y si no, no movernos, Señor. Ni a la izquierda ni a la derecha, Señor. Ni al cielo ni al infierno. Queremos tenerte siempre a nuestro lado, Señor. Danos este corazón, Señor, que tuvo Job, Moisés. Ata nuestro corazón al tuyo, Señor. Gracias por tu gran salvación. Gracias porque tú eres el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Siempre, Señor. Por los siglos de los siglos. Cuánta seguridad, cuánta fianza, cuánta garantía. Eternamente y para siempre, Señor. Te damos gracias y te adoramos, Señor Jesús. Amén.